Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días. Espero que estéis todos bien, nosotros con el anhelo de daros pronto un fuerte abrazo. Damos gracias a Dios porque Él permite los avances de la tecnología para la difusión de su palabra y para el acercamiento entre todos nosotros, sus hijos. Nuestro Dios, sabéis, es un Dios dinámico, no está sentado en su trono viendo cómo sus hijos se las apañan. No son tiempos fáciles los que vivimos actualmente, pero son tiempos en los cuales Dios está trabajando en nuestra sociedad, en nuestras iglesias, pero sobre todo en nuestras propias vidas. Él siempre está trabajando con sus hijos y en sus hijos, en un proceso continuo de la búsqueda de la santificación. Nada es en vano o porque sí. Dios siempre tiene un plan, Dios siempre tiene un propósito. En su perfecta, buena y agradable voluntad, en este tiempo Él ha querido quitar los altares de los templos para ponerlos donde Él siempre quiso, en nuestros hogares y corazones. Os invito a leer conmigo en el libro de Oseas, capítulo 2, versos del 14 al 17, que dicen: Sin embargo, he aquí que yo la persuadiré. La llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y desde allí le daré sus viñas y el valle de Acor será como puerta de esperanza. Allí me responderá como en los días de su juventud y como en el día en que subió de la tierra de Egipto. Sucederá en aquel día, dice el Señor, que me llamarás marido mío y nunca más me llamarás Señor mío. Porque yo quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más serán mencionados sus nombres. Que el Señor bendiga su palabra. Dios quería apartar a su pueblo. Lo había llevado al desierto para tratar con él lo que éste había tratado de esconder, de guardar en su corazón. ¿Cómo se puede seducir, conquistar en el desierto donde solo hay calor y arena? Si yo quisiera seducir a alguien, la llevaría a un sitio agradable, hermoso, con agua, buena temperatura, donde esta persona se sintiera cómoda para poder tratar con ella. Pero resulta que es en el desierto donde uno busca con más ahínco el agua porque la situación le genera más sed. Busca más el cobijo de una buena sombra porque el calor le abruma. Desierto podía significar dos cosas para Israel. Una, su vida en ruinas. Y dos, la recuperación de su espíritu de peregrinaje y su promesa de juventud con la salida de Egipto y la libertad. Si examinamos el capítulo 2 de Oseas, vemos una vez más cómo Israel se vuelve a dejar seducir por los Baales, estos falsos dioses y la idolatría a la cual Israel se había entregado, y de la cual la mujer prostituta de Oseas era claro exponente. Existe una posibilidad desalentadora de maldición, de cosechas destruidas, de vides con escaso fruto, y granjas y huertos volviendo a su estado salvaje, a su estado desordenado. Lo que apunta en el versículo 12 a una tierra despoblada cuyos habitantes han sido desterrados o parcialmente aniquilados. Y detrás de ella se encuentra la promesa incumplida de estos Baales, para los que se había Israel acicalado, una Israel encaprichada, coqueteando siempre con ellos. Sin embargo, el Señor mantiene la iniciativa, no solo en cuanto al juicio, sino también en cuanto a la gracia. De repente la escena se ilumina con la formidable creatividad de nuestro Dios. El Señor está planeando crear una nueva era tan fructífera como la que el Éxodo había prometido traer. Lo que se ha perdido en el juicio puede ser restaurado con la gracia. Las vides arruinadas del versículo 12 son restauradas mediante las viñas del versículo 15. El pecado de Israel y el anatema de Jericó, donde después de su conquista escondieron parte del botín
tomado entre sus enseres, como si a Dios se le pudiese ocultar algo. Este pecado cometido en el valle de Acor, el valle de la desgracia relatado en el capítulo 7 de Josué, será puerta de esperanza, pues Dios, cuando perdona, lo hace con generosidad, cuando su pueblo se arrepiente de corazón. Dios también está presentando con esta historia los fantasmas del pasado, de todo pecador arrepentido, que en algún momento de su vida, una vez restaurado, decide seguir escondiendo parte del botín en su corazón. Sin embargo, la salvación no solo son viñas y victorias, sino la unión entre Dios y el hombre. La relación preciosa mediante Cristo siempre tan cercano. Así, en los versículos 15 al 17 se nos muestra la respuesta que Dios está esperando y su preocupación para que ésta se halle a la altura de lo que cree. La palabra engañosa de Baal, que simplemente significaba Señor, propietario o marido, y que en el Israel antiguo a veces se usaba inocentemente para llamar a Dios. Era Baal como marido divino el que daba a la tierra su fertilidad a través de ritos sexuales como no sexuales, que se llevaban a cabo por la incredulidad de un pueblo que no veía a Dios capaz. En el libro de Jeremías, capítulo 2, verso 20, podemos leerlo impactantemente. Porque desde hace mucho quebraste tu yugo y rompiste tus coyundas. Dijiste, no serviré. Ciertamente sobre toda colina alta y debajo de todo árbol frondoso te echabas tú, oh prostituta. Esta es la confusión en el corazón de la religión popular, que alegremente confunde un Dios con el otro y la fe con la superstición. No se puede entender esto si no le es revelado por el Espíritu Santo. Y eso era lo que Dios quería tratar con ellos en el desierto, en el encierro, en el confinamiento. El que Dios permita que el altar se mude del templo al corazón no es más que una muestra de amor dentro de una impresionante creatividad. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8 y verso 18, porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. Estos padecimientos de los que habla Pablo comenzaron con el nacimiento de la iglesia primitiva. No es un problema o una situación puntual, pero terminarán con la segunda venida de nuestro Señor. Los creyentes no están exentos de los sufrimientos propios de la era actual, así como de las inclinaciones de su corazón, y deben aprender cómo hacer frente a ellos. Dios nos ama, y a la vez que trata situaciones externas, está tratando situaciones internas que también se traducen en falta de paz y falta de confianza. No debe parecernos molesto que si por diversas aflicciones llegamos a la gloria celestial, porque si las comparamos con la grandeza de esa gloria, nos parecerán como nada. El texto original dice que esa gloria ha de ser revelada no a nosotros, sino en nosotros. Se revelará en la misma persona del creyente. Esto se comenzará a tratar en los desiertos de cada uno, donde Dios desea seducirnos otra vez para que volvamos a ese primer amor. Dios está moviendo ficha. Esto me trae a la mente un texto que el mismo Pablo relata en Efesios capítulo 3 y verso 10, que dice: todo esto es para que ahora sea dada a conocer por medio de la Iglesia la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las autoridades en los lugares celestiales, para mostrar a los principados que somos más que vencedores, para que Dios no tenga nada que reprocharnos, ni el enemigo nada con qué acusarnos, para que al salir de este confinamiento tengamos el mismo espíritu
que en el comienzo de la iglesia primitiva, en Hechos. Ese mismo espíritu que hizo que Pedro y Juan hablasen a las autoridades que les reprendieron por la sanación de un cojo de nacimiento en el capítulo 3 de este mismo libro de Hechos, y donde Pedro y Juan responden con esta autoridad: si era más justo obedecer a los hombres que a Dios, si era justo obedecer a las corrientes de este mundo antes que a Dios, si era justo doblegarse a lo que el mundo propone que a lo que Dios ordena. Esta iglesia que junto con el agradecimiento a Dios oraban diciendo: mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda valentía. Quisiera terminar con otro texto del profeta Jeremías, donde Dios habla a su pueblo sobre esta experiencia en el desierto, concretamente en el capítulo 2 y verso 2, que dice: ve, proclama a los oídos de Jerusalén y diles que así ha dicho el Señor: me acuerdo de ti, de la lealtad de tu juventud, del amor de tu noviazgo, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en una tierra no sembrada. Mi deseo, queridos amigos, queridos hermanos, es que aprovechemos el tiempo descubriendo qué es lo que Dios quiere tratar con nosotros, qué es lo que Él quiere corregir, qué es lo que Él quiere sanar, qué es lo que Él quiere potenciar, qué es lo que Él quiere perdonar. Os invito a orar conmigo. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, por cómo, Señor, tú permites situaciones para seguir tratando con tu pueblo, por ese amor precioso que tienes para nosotros. Tú quieres que volvamos a esa situación de nuestro primer encuentro contigo, de ese amor genuino y precioso, sincero, para que tú no tengas, Señor, que reprocharnos. Señor, te rogamos que tú nos perdones y que trates, Señor, aquellas cosas que están aún guardadas en nuestro corazón. Estas cosas que hemos dado a otros dioses, que no eres tú. La falta de perdón, la sanidad por alguna herida pasada, por algún desacuerdo, nuestra autosuficiencia, que se revela tanto. Señor, que en este tiempo de confinamiento, que en este tiempo de desierto, tú hables a nuestro corazón y nos seduzcas con tu bendita palabra. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor os guarde y bendiga.